Bueno, y nos hemos venido hasta el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que todavía no está cerrado al 100%, todavía queda algún servicio aquí, como este Centro Regional de Transfusiones. Y estamos con Mari Carmen Muñoz, que es su nueva directora. Mari Carmen, muchas gracias por atendernos hoy aquí. Encantada. Bueno, Mari Carmen, el Centro Regional de Transfusiones, para todos es el lugar donde pues, se viene a donar sangre, a donar médula ósea, de lo que luego hablaremos también, pero este servicio es mucho más, tiene una labor mucho más importante. Cuéntanos qué es lo que hacéis aquí. El Centro Regional de Transfusión en cada comunidad autónoma es la entidad encargada de gestionar todo lo relacionado con la donación de sangre, desde la promoción de la donación hasta el acto de donar y luego todo lo que deriva del procesamiento de esas donaciones de sangre para obtener los componentes sanguíneos que enviamos a todos los hospitales que nos corresponden. Nuestro ámbito de responsabilidad son las provincias de Toledo y Guadalajara, en este caso. Además, en Castilla-La Mancha tiene la peculiaridad de que el centro regional también gestiona el servicio de transfusión hospitalario. En este caso, el Banco de Sangre Hospitalario del Hospital Universitario de Toledo también es ámbito de nuestra responsabilidad, con lo cual tenemos una labor que se concentra en la donación de sangre y además también en la transfusión de los pacientes. Es una labor muy importante, porque no hay quirófano en el que no haya reservas de sangre por todo lo que pueda pasar. Efectivamente, sí que es importante porque la sangre hoy por hoy no tiene sustituto, es un tratamiento que ayuda a curar en muchos procesos en los que es necesaria para que otros medicamentos o otros procesos ejerzan su labor. Por ejemplo, cirugías complejas, tratamientos quimioterápicos, no se podrían llevar a cabo si no hubiese un sustento por parte de los componentes sanguíneos que ayudan a que el paciente pueda soportar esos procesos tan agresivos. Pero también existe la donación de médula ósea, que eso también es muy importante y también lo hacéis aquí. ¿Cómo es ese proceso? A lo mejor un poquito más desconocido y que la gente tiene un poco de miedo a lo mejor de donar médula ósea, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos es también colaborar en el registro de los nuevos donantes de médula ósea que se ofrecen para formar parte de REDMO, de la Red Española de Donantes de Médula Ósea. Estos donantes, la donación de médula no es una donación instantánea, no es como la donación de sangre, que un donante viene y dona sangre. La donación de médula, cuando una persona se ofrece para ser donante, lo que hacemos es sacar unos tubitos de sangre para incluir su tipo de sangre en un registro. En el momento en que haya un paciente que coincida con su perfil, se le llama, eso puede ser al cabo de años de ese momento de registro, para intentar hacer una donación de progenitores hematopoyéticos que puedan reconstruir, digamos, su sangre, su sistema inmune en un receptor compatible. Es una labor un poco diferente, pero en la que también colaboramos. Pero entonces esto es más allá del grupo sanguíneo, ¿no? Sí. Hay que tener unas características determinadas. Sí, esto va más allá del grupo sanguíneo, son antígenos leucocitarios, sistema de histocompatibilidad, es más complejo, es mucho más difícil ser compatible con un paciente que hacer una donación de sangre, que al fin y al cabo son una serie de grupos sanguíneos que hay que respetar, pero que es más fácil que, claro, conseguir un donante de médula ósea. Yo creo que cada vez estamos todos más concienciados con esa donación de sangre. Cuéntanos cuál es el proceso, porque no es nada doloroso en absoluto, y también en el caso del plasma también, que a lo mejor es un poco más complejo, pero tampoco indoloro, por supuesto. Sí, son procesos que lo que más cuesta es igual la primera vez, pues por el miedo a marearse o a tener algún problema relacionado con la donación, pero la realidad es que los donantes repiten porque es una sensación incluso satisfactoria, porque en muy poco tiempo, con un procedimiento muy controlado por profesionales expresamente adiestrados para ello y grandes profesionales, pues ven que hacen un bien enorme y la realidad es que el donante experimenta una sensación positiva generalmente al donar. Entonces la donación de sangre, cualquier persona que tenga un buen estado de salud puede intentar donar sangre y normalmente lo conseguirá satisfactoriamente en un plazo de un cuarto de hora desde que llega, se le hace el estudio por parte de los médicos que atienden la unidad
para ver que no hay ningún factor que contraindique la donación. Posteriormente, lo que es el acto en sí de donar son 5 minutos. No es más, se saca 450 centímetros cúbicos y de esa bolsa de sangre luego se obtienen 3 componentes sanguíneos. En el caso del plasma se hace con unas máquinas especiales. El objetivo de las plasmaféresis, que llamamos, es obtener la materia prima para la elaboración de medicamentos derivados del plasma. Por una parte, el plasma es la materia prima, ya le digo, para muchos medicamentos, para la albúmina, para factores de coagulación, para gamma-globulinas, medicamentos que cada vez tienen más indicaciones. Esto es muy importante también, que nosotros seamos conscientes desde los centros regionales para promover este tipo de donación. Y también para plasma para los pacientes. Tiene como dos líneas de aplicación: los medicamentos derivados del plasma y la transfusión de plasma en sí misma hospitalaria, pues para pacientes con problemas de hígado o que están anticoagulados y tienen un sangrado. Diversos procesos que necesitan o transfusiones masivas en el contexto de un sangrado masivo por un accidente, un traumatismo en el que hay que transfundir no solo hematíes, sino también plaquetas y plasma. Son procesos complejos que necesitan de todo tipo de componentes sanguíneos. ¿Y para donar plasma también cualquiera puede ser donante? Pues para hacer plasmaféresis primero hay que haber donado sangre total. Hay que estar ya en nuestra base de datos. Sí. Y nosotros valoramos si puede donar plasma o no, pero generalmente sí. Cualquier persona puede donar plasma, lo mismo que puede donar sangre, siempre que tenga un buen estado de salud y cumpla los criterios. En el caso de la médula ósea también, ¿todo el mundo es susceptible de ser donante? Para hacerse donante hay que tener menos de 40 años. Sí, la edad tiene que ser hay que ser joven para entrar en el registro. Luego, una vez que se entra en el registro, la donación se puede realizar hasta los 55 años. Pero para entrar en el registro, menor de 40 años. Y luego hay que cumplir una serie de requisitos, pues no ser portador de ninguna enfermedad congénita transmisible. Bueno, sí que hay que cumplir registros de buena salud, de no tener ningún riesgo de poder transmitir, y luego que tampoco el proceso pueda ser negativo para uno mismo. Eso es lo primero. Lo primero es cuidar al donante. Exacto. Y que el proceso no pueda ser negativo para el propio donante. Todo eso se valora individualmente a través del médico de la unidad de donación. Tenemos una cartelera de médicos de donación formados a tal efecto, así que la población puede estar segura de que su ofrecimiento va a ser bien valorado. ¿Y por qué ese componente de la edad? ¿Hay que ser joven para poder ser donante de médula ósea? ¿Nuestra sangre también envejece? Bueno, la verdad es que el criterio de edad menor de 40 años es un criterio que se puso recientemente. Y es hay que tener en cuenta que no es una donación inmediata, lo que le decía. Y luego que se ha visto a lo largo del tiempo que la respuesta es mejor con médulas más jóvenes a la hora de reponer el sistema inmune en el receptor. Entonces, también Redmo puso estos criterios para poder hacer a estos donantes, que son, digamos, de mayor calidad, una serie de pruebas iniciales más amplias que rentabilicen el proceso a la larga, ¿no? Entonces, de entrada, cuando uno se hace donante de médula ósea, se le estudia ahora mismo de forma más amplia que hace unos años. Pero el tipo de pacientes que se eligen son los pacientes más jóvenes, efectivamente. Bueno, nosotros siempre que venimos los donantes aquí, más jóvenes, perdón. Sí. Venimos aquí, pues se nos habla, además es una frase que está plasmada en muchos sitios, sí. Cuando vas a alguna hermandad de donantes, que donar puede salvar hasta 3 vidas. Pero sí. Realmente, este proceso, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede una bolsita de 450 centilitros salvar 3 vidas? Sí, pues de una forma muy sencilla, porque a través de unos equipos mecánicos, la bolsa de 450 centímetros cúbicos se divide en 3 bolsas. Si ustedes se fijan cuando donan, la bolsa en la que donan tiene otra serie de bolsas satélites unidas por conexiones estériles, y la sangre total se divide en esos aparatos en un concentrado de hematíes, que es lo que todos conocemos
como sangre, es la parte roja de la sangre, los hematíes van a una bolsa, luego el plasma va a otra bolsa y una más pequeñita queda con las plaquetas. Esa bolsa de plaquetas que se deriva de una donación de sangre total se tiene que unir a otras 4 más. Hacen falta 5 donaciones de sangre total para conseguir luego una unidad terapéutica de plaquetas. O sea, de una donación de sangre total obtenemos un concentrado de hematíes, una unidad de plasma y una bolsita de plaquetas que se une a otras 4, y las 5 juntas, con un proceso también de procesamiento, acaban dando una unidad terapéutica de plaquetas. También es verdad que esa misma cantidad de plaquetas se puede obtener por un procedimiento de aféresis, como el plasma, de una sola persona. Por eso también promovemos la donación de plaquetoaféresis, un procedimiento un poco más largo y en relación con lo que hablábamos antes de la plasmaféresis, con una máquina especial en la que se selecciona el componente que quieres obtener, en este caso plaquetas, se devuelven los hematíes al donante, pero obtienes una unidad terapéutica de plaquetas de un solo donante. No hace falta 5. O sea, que este acto realmente que hacen los donantes cuando se sientan aquí es lo más fácil, ¿no? Luego ya el proceso... Sí, el proceso es más complicado. Está muy especializado. Aplicamos procedimientos que hacen muy segura esa donación. No solo análisis, sino también procesos activos o proactivos de inactivación de patógenos, por si se hubiese pasado algún germen, o se aplican con procedimientos de inactivación de patógenos que eliminarían esos posibles gérmenes. Filtramos el concentrado de hematíes. Es una labor que hacen nuestros técnicos de laboratorio de forma muy eficiente y rutinaria, porque cada día hay en torno a 140 donaciones en este centro y todos los días pues, se llevan a cabo estos procedimientos técnicos. Porque desde que se dona aquí en estos sillones hasta que realmente se puede utilizar de manera terapéutica, ¿cuánto puede pasar? Son 24 horas. 24 horas. Sí. Es un proceso relativamente corto. Sí, la donación de ayer estará disponible hoy a última hora de la mañana. Es el tiempo que también pues, se tarda en el fraccionamiento que le he explicado y también en hacer todos los análisis pertinentes para garantizar que la sangre está bien, que no hay ninguna enfermedad transmisible y que, y que está etiquetada con su grupo sanguíneo, sus características, para que la transfusión se lleve a cabo con seguridad. Trabajar también en colaboración con las hermandades de donantes de sangre es fundamental, ¿no? Sí, la verdad es que aquí en Toledo trabajamos en colaboración diaria con la Hermandad de Donantes de Toledo, incluso físicamente estamos al lado, con lo cual esto facilita mucho la transmisión de información, de necesidades. Por favor, mira que estoy mal de este grupo, cítame más. Ellos llaman cada día a todos los donantes que están adscritos a la colecta a la que vamos a ir, para que tengan información directa, para darles a la mayoría ya una hora para que no tengan que esperar en el proceso. Bueno, la verdad es que es estupendo poder colaborar con ellos y se lo agradecemos mucho. Durante la pandemia, ¿habéis notado que esto han bajado las reservas, las donaciones? ¿Os ha afectado también a vosotros? En Toledo, durante la fase inicial de la pandemia, fue duro porque hubo que amoldarse como toda la población. Hubo que cambiar hábitos, hubo que cambiar formas de trabajar y hubo que amoldarse a una situación de enfermedad colectiva que influyó sin duda en todos los centros de transfusión de España y del mundo. Estamos hablando de una pandemia, ¿no? Entonces, la realidad fue que en la primera parte de la pandemia disminuyó tanto la donación como la transfusión, porque se suspendieron muchas intervenciones, los hospitales estaban llenos de pacientes con COVID y el paciente con COVID realmente tampoco exigía altos niveles de transfusión, era otro tipo de paciente. Entonces se produjo una disminución de la donación de forma paralela a la transfusión y se mantuvieron los niveles necesarios para cubrir las necesidades. Por ejemplo, ahora en esta última ola la situación es un poco diferente, porque los hospitales estaban recuperando de ese periodo de bajón de actividad motivada por el aumento de casos de COVID,
y estábamos empezando a operar mucha cirugía cardíaca, mucha cirugía general, cirugía de traumatología, prótesis. Y en ese momento de mucha actividad ha venido esta última ola, que no ha supuesto tanta gravedad en cuanto a ingresos hospitalarios, pero sí que ha afectado a muchísima gente porque es una cepa muy contagiosa, y esto ha repercutido en que haya habido muchos donantes que no han podido donar. Exacto. Entonces se ha producido o se puede producir un descenso en la donación que pueda llegar a repercutir, si se mantiene en el tiempo, en la transfusión, porque los hospitales están en un momento de intentar aumentar la actividad, y más, por ejemplo, en nuestro caso con el nuevo hospital, pues todo está muy activo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros, y de hecho lo estamos teniendo, de no bajar el índice de donación, de tener muy claros los criterios de exclusión relacionados con el COVID, de mantener el nivel de donación para que no repercuta en el hospital. Sí, es continuo, pero la gente responde, ¿no? Esos llamamientos, mensajes, llamadas, esas maratones, sí, también en Navidad, que también es una época muy propicia para esto. Sí, la verdad es que el donante de sangre es por definición una persona altruista, solidaria, que siempre responde a estas situaciones de mayor apremio, ¿no? Y así está siendo realmente. Hombre, no es que no tengamos problemas, siempre hay problemas, ¿no? Sí, porque, siempre, y el mes de enero siempre es problemático, sí, porque cuando no tienes la gripe, tienes un temporal como el año pasado, sí, o este año el COVID, no sé qué pasa en enero, que siempre hay problemas, pero bueno, estamos manteniéndonos, no nos podemos relajar, y lo que pido es que respondan a la llamada de la hermandad, y los que sean nuevos donantes o se acerquen a los puntos de donación, y nosotros, porque la verdad es que se necesita que mantengamos esa actividad para mantener la actividad hospitalaria también como todos deseamos. Bueno, doctora, usted llegó hace bien poquito, relativamente poco, a Toledo, sí, cogía el testigo del doctor Pareja, sí, viene de Asturias, sí, es un cambio ya climatológico brutal. Sí, la verdad es que sí, hizo mucho calor porque llegué en julio, sí, y ahora ha hecho bastante frío en diciembre y enero. Es un clima más extremo que en Asturias, que es más suave, ¿no? Sí. Pero también es más luminoso, no cabe duda no cabe duda de que tiene muchos alicientes también y un cambio profesional, bueno, pues al que estoy intentando responder. Ajá. Y este cambio, porque allí también estaba como directora del Centro de Transfusiones, ¿no? Sí, el Centro de Transfusión de Asturias se llama Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, y allí estuve 5 años. En el centro trabajé 11 años, de los cuales 5 ejercí las funciones de dirección. Sí, y bueno, pues un cambio. Al final las oportunidades surgen, los centros de transfusión somos como una familia, ¿no? Porque al final, como hay uno por comunidad autónoma, bueno, en el caso de Castilla-La Mancha hay 3, hay Ciudad Real, Albacete, Cuenca, pero todos nos conocemos de reuniones. Es un área de la medicina bastante específica, y bueno, en el caso de cuando me llamaron para este cambio, yo también ya conocía a los directores de Ciudad Real, de Albacete, de Madrid, y me pareció una oportunidad de cambio. Siempre me había traído el hecho también de vivir en Madrid, familiarmente nos cuadraba, y las oportunidades pues además surgen pocas veces, y siempre es muy enriquecedor, creo yo, ¿no? el poder asumir retos, y además llega un momento en el que hay que asumirlos, porque si no la rutina convierte tu ejercicio profesional ya a veces en una continuidad, ¿no? Y un reto pues siempre te da oportunidad de hacer las cosas mejor. Además, qué mejor reto, ¿no?, que un cambio de hospital. Sí, ¿no? la verdad es que como reto no está defraudando, porque aquí está cambiando todo. Llegué con la mudanza había que mudar primero el servicio de transfusión, ha sido el 6 de diciembre, ¿no? La fecha límite para ya mudar el servicio de transfusión, que ya está trabajando muy bien en el hospital nuevo.
El hospital nuevo en sí mismo es un reto, pero no para mí, para toda para la, todos, exacto, para toda la sí. sociedad Pero a lo mejor para un recién llegado es como, madre mía. Sí. En Asturias había vivido un proceso similar con el Hospital Universitario Central de Asturias, que en 2014 también se mudó a un hospital físicamente muy similar al de Toledo. Sí, en ese sentido me ha resultado familiar. Y luego el centro de transfusión está todavía por mudar. Esperamos que en los próximos 4 o 5 meses podamos pasar a las nuevas instalaciones que nos van a construir en el centro de especialidades aquí al lado. Sí. Se decidió que el centro de transfusión era bueno que se quedase en el centro de Toledo también para revitalizar la zona, para dar cercanía a los donantes, que es muy importante estar cerca de los donantes para un centro de transfusión. Entonces, bueno, se decidió que el servicio de transfusión iría al hospital y el centro regional se quedaría en esta zona, y en ello estamos, pero claro, vamos con un poco de decalaje con respecto al hospital. Y probablemente, no sé, junto con los laboratorios y algún otro servicio que queda aquí, vamos a ser los últimos en irnos. A ver si bueno, no. es verdad que la gente quiere ya, o sea, un traslado de la noche a la mañana, y no, las cosas hay llevan que su tiempo. Con un poquito más de calma. Sí, llevan su tiempo, porque bueno, es verdad que todo no se puede hacer a la vez, y que probablemente pues ya se ha trasladado el hospital, ahora le toca al centro regional. Sí. Bueno, este centro de transfusiones recibió en 2007, esto es una labor de documentación, obviamente, y a mí me llamó la atención porque recibió el certificado de transfusiones, terapia celular y tisular. Sí. ¿Qué es eso exactamente? Eso es bueno, claro, sí, obviamente, tiene la autorización, ¿no? Para ser banco de tejidos. Ajá. Banco de tejidos. El área de banco de tejidos se encarga de gestionar también la donación de, por ejemplo, de huesos, de piel, de córneas, hay partes del cuerpo humano que post-mortem tienen una aplicación terapéutica. Esta parte en Toledo está siendo ya realizada de una forma todavía un poco inicial. Se producen, pero hay que darle un acelerón con las nuevas instalaciones. Claro, o sea que vosotros también ese servicio como que está muy en comunión con el de trasplantes, ¿no? Sí, imagino. porque sí, efectivamente, la donación de órganos pues es una parte que ahí ya no depende de nosotros, pero los tejidos, ya le digo, piel, huesos, tendones, también tienen aplicaciones terapéuticas muy interesantes, muy importantes para los pacientes que lo necesitan, evidentemente. Y esa labor sí que se suele llevar a cabo en los centros regionales de transfusión. Por eso se llaman centros de sangre y tejidos. Y luego está también el tema de, en un futuro, hacer trasplante de médula ósea en Toledo, que no se hace en el complejo universitario. Ese es un proyecto que, hablando de cambios, es, digamos, un proyecto muy importante que acometerá no solo el centro regional, sino el servicio de hematología hospitalario. Entonces, al final trabajáis todos un poco de manera coordinada, porque al final sois todo uno. Sí, es una labor totalmente coordinada, de hecho. Bueno, hablabas de ese futuro, pues, donación o sea, la transfusión de médula ósea, los retos a los que tú te enfrentas también de manera personal, más allá de la mudanza del hospital, que es lo que te entusiasma a ti ahora mismo. Sí, el cambio no cabe duda de que supone pues seguir un proceso desde el principio, en este caso. Entonces, pues sí, no es que sea tu obra ni mucho menos, porque más bien es la obra de todos los que estuvieron antes. Es más la obra de los que estuvieron antes. Simplemente tú heredas una situación e intentas pues llevarla a buen puerto, pero realmente el mérito es de los que han llegado hasta aquí y los que han hecho todo el trabajo previo. ¿Qué te gustaría dejar aquí? ¿Qué huella te gustaría dejar en este hospital? Hablando también de esos cambios que pueden profesionalmente, que puede tener una persona. Sí, a ver, profesionalmente me gustaría conseguir el centro regional, darle una entidad
importante también como banco de tejidos y culminar el proceso de que en Toledo se realice trasplante de médula ósea. La verdad que esa es una aspiración que sí que me gustaría llevar en los próximos años. Por lo demás, el día a día lo que deseo es tener un buen ambiente de trabajo, tanto en el hospital como en el centro, que la gente venga feliz a trabajar y que sea consciente de que realiza una labor muy importante y con una dedicación, y que nosotros partimos de un acto que tiene mucho valor en sí mismo, porque es el altruismo de los donantes que donan sangre de una forma desinteresada por completo. Entonces el comienzo es muy estimulante porque es el altruismo y el final es la transfusión de los pacientes que es absolutamente necesaria para ellos. Entonces el camino, que es lo que nosotros debemos hacer bien, pues es la motivación de cada día. Ya para terminar esta entrevista, ¿qué le dirías a una persona que no ha donado nunca y que se anime a donar? ¿Cómo le dirías? Ven, conócenos, siéntate aquí y haz este acto. Sí, pues mira, yo por ejemplo a los jóvenes siempre les digo que donar sangre mejora el currículum, porque es verdad que se habla mucho de hacer cosas que te mejoren el perfil, y es verdad que los jóvenes ahora mismo pues se les valora el hacer voluntariado, es una mentalidad incluso europea, que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Que los jóvenes tengan un perfil solidario, que hagan acciones y donar sangre es muy, muy sencillo, y realmente ellos se van a sentir muy bien filiándose como donantes de sangre, porque verán que es un acto médico muy controlado y una labor pues muy importante. Y a los demás, los que son ya más mayores, pues que son los que realmente sostienen la donación, porque Castilla-La Mancha al final es una comunidad autónoma con una media de edad alta, y pasa como en Asturias, los que sostienen la donación son los que están entre los 40 y los 50 años, no 40 y 55 incluso, son los que donan de una forma regular. A ellos simplemente, a los donantes fieles, simplemente darles las gracias, porque tampoco les voy a convencer de nada que no sepan, y que en la medida que puedan pues animen a su entorno a acercarse. Yo espero dentro de unos meses poder ofrecer aquí en Toledo una sala muy confortable con muchas unidades de donación, y luego que siempre que vean opciones de que vayamos nosotros a algún sitio donde podemos obtener donaciones, pues que se pongan en comunicación con la hermandad o con nosotros para ofrecer posibilidades de aumentar el colectivo de donantes, por supuesto. Pues nos quedamos con ese mensaje, animando a todo el mundo a hacerse donante, que las agujas no pincha, que no duele mucho, que de verdad que tenemos unas enfermeras maravillosas aquí que pinchan estupendamente, y que bueno, que repetimos esa frase, que una donación salva hasta 3 vidas. Sí. Doctora, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. A usted. Muchas gracias.